Harold y Margaret Thompson estaban casadas durante 53 años cuando sus hijos decidieron que también demasiado molestos problemas para mantener cerca. El aviso de desahucio llegó el un martes por la mañana entregado por un nieto que no pudo cumplir sus ojos. Con ningún otro lugar más a ir y seguridad cheques que apenas cubrieron la alimentación, que cargado sus pocas pertenencias en el oxidada de Harold por con su hijo de 10 años perro, Bell. 3 días más tarde, encontraron un quebrado choza en las afueras de Cedar Falls, olvidado por tiempo y abandonadas por la esperanza. El techo tenía goteras, las ventanas estaban desaparecidas, y las malas hierbas crecían a través de las grietas en los cimientos. Pero era suya para él tomar, y Harold vio algo todos se había pasado por alto. Podemos arreglar esto, Maggie, susurró, con sus manos ya planeando las reparaciones. Pero ¿qué harían? Descubrir en el interior, cambiaría todo que pensaban que sabían sobre empezar de nuevo. Antes de que volver de nuevo, cuéntanos dónde estás sintonizando en. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de que estás suscrito porque mañana he guardado algo extra especial para ti. Harold Thompson ha estado un carpintero durante 42 años antes de que la artritis le obligara a jubilación anticipada. Margaret había pasado 35 años como enfermera en Cedar General Hospital, atendiendo a pacientes a quienes le recordaban a ella diariamente que crecer era un privilegio negado a muchos. Juntos, ellos habían criado a 3 hijos en una modesta casa de 2 pisos en la calle Elm, creyendo que el amor y sacrificio serían ser recompensados con respeto y atención en sus dorados años. Ellos tuvieron estado equivocados. El aviso de desahucio estaba firmado por su hijo mayor, David, que ahora era propietario de la casa. Ellos habían pasado décadas pagando por ello. Es negocios, papá, había explicado durante la llamada que destrozó su mundo. Los están al alza y necesitamos aprovechar de la inversión. Hay una buena residencia asistida, residencia en ciudad, muy razonables, pero las tarifas no eran razonables para personas que vivían en la. Y Harold y Margaret se negaron a convertirse otra estadística en un sistema que almacenado a los ancianos como si fueran muebles. Así que ellos empaquetaron lo que cabía en el Ford 187, Ford de Harold. La boda de Margaret anillo brillaba en la mañana sol, mientras ella con cuidado envuelve sus pocas tesoros, y se marchó a de lo solo casa que había allí. Los nietos tuvieron nunca conocido. Belle había estado allí, constante compañera a través de todo. Su dorada ahora estré con gris, pero su lealtad firme. Ella parecía de entender la gravedad de su situación, permanecer cerca y alerta mientras ellos pasaron 3 noches durmiendo en la camión cabina. La espalda de Harold gritando contra el estrechos, mientras Margaret intentaba de hacer las camas con viejas colchas en la camarilla. Cedar Falls apareció en su tercer día de vagabundeo, una ciudad que tiempo había olvidado. Calle principal se extendía por 6 manzanas. La mitad, locales comerciales vacíos con carteles descoloridos por años de sol. Un restaurante llamado Mel's parecía como que podría todavía servir café. Y una pequeña tienda de comestibles expone productos que habían visto mejores tiempos. El peluquería no se había girado en décadas, y la película cine mostraban carteles de películas de 2 años. Fue exactamente el tipo de lugar donde 2 personas y su perro podrían desaparecer sin nadie se preocupe lo suficiente como para preguntar preguntas. La choza estaba en el borde de ciudad, donde las daban paso a grava, y la esperanza dio paso a la desesperación. Harold vio primero una estructura tan destrozada que apenas califica como refugio. El techo se hundió como un viejo hombre, y tablas colgaban de las paredes como dientes. Las ventanas abiertas vacías, su cristales mucho desde rendido a las tormentas y piedras. Las malas hierbas habían reclamado los cimientos, creciendo a través de las grietas que hablaron de años sin mantenimiento. Mira a ese lugar, Margaret susurró.
pero Harold ya tirando el camión hacia una parada. Bell saltó desde la taxi con sorprendiendo energía, su nariz inmediatamente investigando los aromas que contaban historias de abandono y posibilidad. Ella rodeó el edificio 2 veces antes de sentarse en lo que podría una vez tenido un puerta a puerta, su cola moviéndose con el primer entusiasmo. Ella mostrado en días. Harold caminó por el perímetro lentamente, su ojo de carpintero, ojo viendo más allá, la decadencia para los huesos debajo. La fundación era sólida campo, construida para durar por alguien que entendiera que el buen trabajo perdura. El marco era de roble, pesada madera que había sufrido décadas sin rendirse su integridad. El línea del techo era recta a pesar de él el tejas, lo que sugiere que la estructura podría salvarse guardada con la atención. Los huesos están buenos. Maggie, dijo, corre sus manos por el exterior. Realmente bueno. Alguien construyó este lugar para durar. Margaret se unió a él en la delantera de la entrada, caminando con cuidado por encima de tablas. Es estado vacío durante años por la mirar de... Quizá eso es exactamente lo necesitamos. Respondió. Un lugar nadie quiere, donde nadie más se molestarnos nos moleste. Ellos pasaron la tarde explorando, Harold haciendo notas mentales, notas sobre las reparaciones, mientras Margaret evaluaba el espacio para habitabilidad. El interior era más grande que lo que parecía desde fuera, con 2 habitaciones que podrían servir como dormitorio y sala de estar, y espacio que podría convertirse en una cocina con instalaciones adecuadas, instalación de fontanería. Una chimenea de piedra chimenea dominaba una pared, su chimenea intacta, y prometiendo calidez durante meses fríos, meses que se avecinan. A medida que al acercarse la noche se acercaba, ellos montaron campamento en la camión más vez, pero por la primera vez en días, durmieron con algo parecido a esperanza. Bell se acurrucó entre ellos, su presencia un recordatorio de que la familia vino en muchas formas, y a veces la más leal es amor vino de las más fuentes. Mañana Harold decidió, ellos comenzar el trabajo de construir un hogar a partir de los huesos de alguien, otra persona. Harold despertó con el amanecer. Las articulaciones protestaban contra otra noche en la camión cabina. Margaret ya estaba despierta a su lado él, sus enfermeras de entrenamiento habiendo enseñado a ella a funcionar con poco sueño cuando las circunstancias lo... Bell se estiró y bostezó desde su lugar entre ellos, luego acolchado para con la puerta trasera con evidente intención. Bueno, chica, dijo, bajando la portón trasero para que Bell pudiera saltar abajo. Vamos a veamos qué estamos realmente tratar con aquí. A la luz del día, la choza parecía aún más desesperada que lo había la tarde anterior. Las enredaderas habían reclamado partes del exterior, y los escalones se habían podridos por completo, dejando solo la piedra, fundamentos de piedra bloquean que una vez sustentaban. Pero Harold había gastado 4 décadas buscando más allá de superficie problemas para ver potencial. Y lo él vio aquí fue una estructura que quería ser salvada. La puerta colgaba torcida en oxidada bisagras, pero lo abierto con solo una pequeña. Por la mañana la luz de la mañana se filtraba a través de la ventana, revelando un espacio que era sorprendentemente limpio, teniendo en cuenta su estaba abandonada. Alguien había barrido los suelos antes de marcharse, y las paredes, aunque manchadas de el agua por el agua, estaban estructuralmente sólidas. Margaret se dio cuenta lo primero, un tablero suelto tabla en la esquina a esquina que no estaba plana contra los demás. Harold, mira esto. Bell se había también, olfateando por el tablero con un interés inusual. Harold se arrodilló con cuidado, con sus artríticas rodillas crujiendo, y trabajadas la tablero soltando con sus dedos. Debajo él estaba un pequeña, y enclavada en el interior había un caja de madera de unos el tamaño de un zapato. Su superficie polvorienta, pero intacta. Margaret lo levantó con cuidado, sintiendo su peso. Alguien escondió esto aquí. La caja no estaba cerrada con llave,
solo asegurada con un simple cerrojo de madera que tenía hinchado por humedad con el tiempo. Harold trabajó lo gratis, y Margaret abrió la tapa para revelar una colección de documentos, fotografías y cartas atados con cinta. La primera fotografía mostraba un hombre y mujer de pie enfrente de la choza, pero la choza en la foto parecía completamente diferente. El techo estaba recto y nuevo, las paredes recién blanco con molduras. Un jardín floreció junto a la escalones, y la sonrió con la satisfacción de las personas que había construido algo con sus propias manos. James y Ruth Henley, Margaret leyó de la contra de la fotografía. 1987, las cartas estaban dirigidas a James Henley, y como Margaret los leía en voz alta, una historia comenzó a emerger. James había estado un veterano como Harold, que había que a Cedar Falls buscando la paz después de años de guerra. Ruth había estado profesora que creía que el hogar era algo que creaste, no algo que heredaste. Juntos, ellos habían tomado esta estructura, y la han transformado en su santuario. Pero la vida tenía otros planes. Las letras hablaban de la enfermedad de Ruth, de las facturas médicas, facturas que consumieron sus ahorros, de la lucha por cuidar de su esposa mientras mantener su hogar. El final, fechada el 3 años, fue de un trabajador que explicaba que James se había trasladado a un centro en el condado, y la propiedad había revertido a la ciudad por impuestos. Él quería que volver, dijo Margaret, dijo. Su suave como ella leía la última carta James había escrita a un amigo. Él seguía diciendo la casa estaba esperando por él, que él y Ruth habían poner demasiado mucho amor en él para simplemente dejar que morir. Harold se encontró a sí mismo buscando a su alrededor el interior con nuevos ojos. Estas paredes habían abrigado al amor, habían estado moldeado por la esperanza. Había conocido el toque de manos que cuidaban por más que la función. El manchas de agua, manchas y tableros sueltos, tablas no eran señales de fallo. Eran evidencia de una batalla librada con dignidad, incluso en derrota. Bella se había establecido junto a la chimenea, donde las cenizas aún permanecían del último incendio James y Ruth tuvieron compartido. Ella miró arriba a Harold y Margaret con una expresión que parecía decir que ella entendía la importancia de lo que ellos habían encontrado. No estamos los primeros en que necesitar este lugar, dijo Harold, dijo finalmente. Y quizá ese sea por eso encontramos, respondió Margaret, respondió. Quizá James y Ruth se fueron para alguien que pudiera entender lo que ellos estaban intentando construir aquí. Aquella noche dormían dentro de la choza durante la primera vez, usando sus bolsas de dormir en la suelo de madera cerca la chimenea. Las paredes crujían a la madera y el susurro del viento a través ventanas. Pero de alguna manera se parecía más seguro que la camión tenía, más como un lugar donde los sueños pudieran echar raíz, antes de caer en el sueño. Margaret cuidadosamente devolvió las cartas y las fotografías a su caja de madera, pero ella dejó ahí donde ellos pudieran ver desde su improvisada cama. James y Ruth Henley se habían convertido sus socios en esta empresa. Sus espíritus entretejidos en los fundamentos de lo que sea este lugar, se convertirse. El rojo de Harold Metal rojo caja de herramientas de metal estaba en la parte de su camioneta, como un viejo amigo esperando para ser útil de nuevo. Él llevado desde trabajo a puesto de trabajo para más de 4 décadas, añadiendo herramientas como sus habilidades crecía, y su comprensión de madera y piedra profundizó. La caja en sí misma estaba abollada y rayada, su pintura desgastada donde sus manos se agarrado miles de veces, pero cada herramienta dentro estaba limpia, afilada y listo para trabajar. Primero las cosas primero, le dijo a Margaret mientras se levantaba la caja de herramientas de la camión. Necesitamos que hacer este lugar a prueba de intemperie antes de la próxima tormenta. Belle vio desde su nuevo favorito lugar junto a la chimenea, como Harold abrió la caja de herramientas y comenzó a seleccionar lo que él necesitar. Su martillo tenía un mango de nogal americano, mango desgastado suave por décadas de uso. Su cinta estaba una vieja Stanley
que todavía se rompió con autoridad. Los destornilladores, cinceles y sierra de mano estaban colocados en la misma orden que he tenido durante 20 años. Memoria muscular, haciendo cada selección automática. Margaret había su propio formulario de organización, extendiéndose sus escasas posesiones por el suelo para evaluar lo ellos sabían y lo ellos necesitarían. 3 cambios de ropa cada uno, un pequeño estufa de camping, utensilios básicos, utensilios de cocina y las colchas su abuela había hecho durante la depresión. No fue mucho, pero Margaret había aprendido durante su carrera de enfermería profesión que Consuelo le proporcionó de la creación lo mejor de cualquier recursos estaban disponibles. El techo exigía atención inmediata. Atención. Harold trepó con cuidado a la estructura. Sus 74 años cuerpo protestando cada paso de la escalera que había construido a partir de restos madera encontrada detrás la choza. De arriba, él podía ver toda la extensión de los daños. Varias vigas se habían agrietado debajo del peso de la nieve y hielo, y todo el oriental sección necesitaba nuevos cubierta antes de llegar el invierno llegara. ¡Qué mal está! Margaret llamó desde abajo. Nada que no pueda arreglar con el tiempo y materiales. Respondió, aunque en privado se preguntaba si su envejecimiento cuerpo podría aguantarlo las exigencias de trabajo que le espera. Sus hombros hacían por dormir sobre la camión, y sus manos no estaban tan firmes como antes. Pero cuando él subió abajo y vio a Margaret barriendo los escombros de él esquinas, con una escoba improvisada, sus movimientos eficaces y decididos a pesar de sus circunstancias, Harold sentía algo que no había experimentado en meses. Propósito. Para la primera vez desde recibir la desahucio, él tenía trabajo que importaba. Ellos pasaron la mañana haciendo listas. Margaret calculó cuánto mucho les ahorros podrían comprar en materiales, mientras que Harold esbozaba los planos para las reparaciones en la parte trasera de un sobre. Belle se nombró a sí misma supervisora, deambulando entre ellos con la seria expresión de un perro que entendía que importantes decisiones estaban tomadas. La proyecto fue parchear los peores agujeros en el techo con materiales recuperados. Harold encontró madera contrachapado detrás un gasolinera estación de servicio, desgastada pero lo suficiente para reparaciones temporales. Margaret descubrió que la tienda de comestibles tiró perfectamente buenas cajas de cartón, que podrían servir como subcapa hasta pudieran pagar los materiales adecuados. Trabajando juntos, desarrollaron un ritmo que reflejaba sus 53 años de matrimonio. Harold ocuparía un parche mientras que Margaret sostenía firme. Ella le dábale clavos antes de preguntara por ellas, y él estable a ella cuando ella subía arriba para ayudarla con las áreas él no alcanzar por sí mismo. Belle contribuyó ladrando advertencias cuando tableros estaban a punto de resbalar, o cuando cualquiera de los dos de ellos se movió demasiado cerca a un peligroso borde. Por la noche, ellos habían cubierto las peores entradas. Los parches no eran bonitos, pero seguirían mantener fuera lluvia y proporcionar aislamiento contra el frío. Harold se quedó atento para admirar su trabajo, sus manos negras de suciedad y su camisa empapada de sudor, pero su expresión mostraba de satisfacción el no sentido en años. No mucho, dijo, pero es un comienzo. Margaret se unió él fuera, limpiándose las manos en un trapo que tenía una vez parte de su buena camiseta. James y Ruth lo entenderían. Ellos probablemente empezaron lo mismo manera. Esa noche, como se instalaron en sus bolsas de dormir en la silla de madera, el sonido del viento a través de las paredes era notablemente más silencioso. Los parches se mantuvieron y para la primera vez en semanas, Harold y Margaret cayeron hasta el sonido de su propio techo, protegiéndoles en lugar de el interminable ruido del tráfico y extraños que rodeaban en parquímetros y estaciones de descanso. Belle se acurrucó entre ellos, su cuerpo cálido,
cuerpo un recordatorio de que la familia vino en muchas formas. Y a veces la más trabajo era simplemente la creación de un espacio donde el amor pueda existir con seguridad. Margaret necesitaba suministros, y Cedar Falls tenía exactamente una tienda de comestibles que podría proporcionar los productos. Morrison's Market ocupaba una esquina en Main, sus ventanas mostrando carteles escritos a mano, carteles de especialidades que cambiaban semanalmente en función en lo que el distribuidor podría entregar a una ciudad que la mayoría de empresas habían desactivado como no rentables. Ella caminó los 6 manzanas desde la chabola con Belle en su lado, llevando un lona que tenía una vez la bolsa de trabajo de Harold abrigo de trabajo y ahora servido como su cesta de la compra. La aire de la mañana aire era fresco y la promesa de otoño, y Margaret intentó de proyectar confianza que no del todo sentirse como ella se acercaba la puertas de cristal. La campana de arriba a la entrada repicó su llegada y las conversaciones se detuvieron. 3 clientes se volvieron a miraron a la desconocida mujer con el Golden Retriever, sus expresiones variando desde la curiosidad a la sospecha. Detrás del mostrador, un de mediana edad hombre con pérdida de cabello y ojos observaban su acercarse. «Ayúdame con algo», preguntó. Su tono que sugería que ayudarla a ella era la última cosa él quería hacer. «Solo necesidad un pocas compras», respondió, manteniendo su voz tranquila. «Nada especial», dijo ella. Se movió por el estrechos pasillos, muy consciente de conversaciones susurradas, siguiendo su progreso. La selección fue limitada, pero adecuada. Los productos enlatados bienes, productos básicos pan que era solo un día pasado su fecha de venta por Ella elegía con cuidado, calculando los precios en su cabeza y seleccionando artículos que se estirar su dinero restante, dinero lo posible. En la caja, el hombre llamó sus compras con eficiencia, mientras robando miradas furtivas a Belle, que estaba sentada pacientemente junto a Margaret, con la disciplinada postura de un perro entrenado para comportamiento en. No has visto por aquí antes», dijo mientras metía la compra. «Solo muévete a ciudad», respondió. «Estamos arreglando la antigua casa, arreglar en el margen». El hombre cambió a algo entre sorpresa y preocupación. «¿Hablabas hablar sobre el Henley? Ese vieja choza». «Sí, ese es la miserable». Una mujer en la línea detrás de Margaret se acercó más cerca, su voz bajando hasta un susurro. «Nadie ha vivido allí durante años. El lugar está en. Estamos trabajando en las reparaciones», dijo Margaret, dijo diplomáticamente. «¿Tú y tu marido?», el clérigo preguntó. «¿Cómo tenéis, amigos?». Margaret sentía calor subirle en sus mejillas a la implícita que de que la gente su edad tenía ningún asunto intentarlo tal un antiguo suficiente para saber lo que estaban haciendo. Ella pagó por sus compras y se marchó rápidamente. Belle, trotando a su lado ella con la conciencia de que ellos estaban ya bienvenidos en ese espacio. El caminar de vuelta hacia la choza sentí más que lo había en la ciudad. Esperó por darse cuenta de que Cedar Falls podría no ser tan aceptar a los recién llegados como ellos esperaban. Harold estaba en el techo cuando ella regresó, cuidadosamente medir los espacios entre las vigas. Él bajó abajo cuando vio su expresión. «Problemas en ciudad. Nada podamos manejar», Margaret respondió. Pero ella le dijo él sobre las escaleras y le susurró comentarios. «Ellos piensan que estamos locos viejos, que no saben lo que estamos. Harold asintió sin sorpresa. «Pequeños pueblos no confían a los forasteros, especialmente los que parecen como casos de caridad». Esa tarde, Margaret encontró un periódico amarillento recortado metido entre las páginas de una de James Henley. El titular decía: «Veterano transforma una propiedad», y la acompañan fotografía mostraba a James de pie orgulloso junto a su reconstruida choza, que parecía exactamente a la estructura Margaret y Harold estaban ahora intentando de restaurar.
El artículo de fecha 15 años antes describía la lucha de James, lucha para encontrar vivienda, después de su servicio militar servicio y su decisión de reivindicar el propiedad a través de adversión adversas. Se citó vecinos que habían inicialmente se habían opuesto su presencia, pero finalmente acabó a respeto su determinación y su destreza. Escucha a esto. Margaret leyó en voz alta a Harold. En primero, la gente pensaba en James era solo otro vagabundo que se mudaba a cuando llegara. Pero él demostró a sí mismo, a través de trabajo duro, trabajo y respeto por la comunidad. Ahora su huerto alimenta a la mitad del vecindario y sus habilidades de carpintería, habilidades han ayudado a reparar todo desde porches hasta iglesias. Harold estudió la fotografía, comparando con su realidad. Así que no estamos no los primeros en de esta ciudad ha juzgado demasiado rápido. Aparentemente no. Y si James pudiera ganar tal vez podamos, también. Bell deambulaba para investigar el recortón de periódico, olfateándolo con la misma atención ella había prestado. La caja de madera. Margaret dobló cuidadosamente con cuidado y lo colocó con sus otros tesoros de el propietarios anteriores propietarios. Esa noche, como se sentaban en su frente improvisado escalones, observando la puesta de sol sobre las cataratas Cedar Falls, Margaret sintió una silenciosa determinación que se asentaba sobre ella. La sospecha les dolía, pero también aclaró algo importante. Ellos no simplemente reconstruyendo una choza. Estaban demostrando su dignidad y merecimiento, no determinadas por edad ni circunstancias. Ellos reclamaban su derecho a existir en un mundo que parecía cada vez más convencidos de que habían sobrevivido su utilidad. La mujer apareció en su puerta un jueves por la mañana, llevando un cubierto y caminando con el cuidado paso de alguien que había aprendido a adaptarse a un cuerpo que ya obedeció sin preguntar. Ella estaba quizás 70 años, con cabello plateado peinado hacia atrás en un práctico moño, y ojos que sostenían tanto cansancio y bondad en igual medida. Bella notó su primero, levantando la cabeza de donde ella había estado dormitando en un parche de luz. En lugar de ladrar, ella movió la cola y se acercó hacia la puerta, con la actitud acogedora de un perro que intuyó ninguna amenaza. «Discúlpame», dijo llamó suavemente. «Espero no molesto». Harold levantó la arriba de la sección del revestimiento. Él estaba reemplazando. Su martillo suspendido en pleno el golpe. Margaret emergió desde el interior la choza donde ella había estado fregando años de suciedad del interior. «No intrusión en todo», Margaret respondió, caminando hacia su visitante. «Soy Margaret Thompson, y este es mi marido, Harold, Sarah Mitchell», la mujer dijo, ofreciéndole su mano. «Yo vivo justo abajo la calle en la casa amarilla, casa con la rosal». Margaret recordó la casa, una modesta pero bien cuidada casa de campo que había atraído su atención durante sus paseos por ciudad. Alguien claramente amaba ese lugar, como lo demuestra por el cuidadosamente cuidadas parterres de flores y recién pintadas. Te traje algunas un poco de sopa», Sarah continuó, levantando la cubierta. «Pensé que te gustaría una comida caliente después de todo trabajo que has hecho». Harold se abajó el martillo y se acercó, limpiándose sus manos en sus pantalones. «Pantalones. Eso es muy amable de su parte, Sra. Mitchell. Por favor, llámeme Sarah». Ella parecía azul a propiedad, tomando en los parches Harold había hecho para el techo y en limpias pilas de materiales organizadas para futuro uso. «Estás creando progreso aquí». Margaret aceptó el plato con gratitud, sintiéndose su calidez a través de la cerámica. ¿Te gustaría venir? Es no mucho todavía, pero tenemos café». Sarah miró hacia la choza y Margaret vio algo parpadear por su expresión. Reconocimiento quizás, o memoria. «Me gustaría que mucho». En el interior, Sarah se emocionó con la familiaridad de alguien que he estado en este espacio antes. Su mirada se demoró en la chimenea.
en la esquina donde Harold y Margaret habían encontrado la caja de madera, en el ventana a ventana que daba hacia ciudad. Sabías, James y a Ruth, dijo Margaret, dijo. No, no fue una pregunta. Sarah asintió, aceptando la taza de café Margaret ofrecida. James estaba mayor que yo, hermano mayor. Ruth se convirtió en la hermana que nunca he tenido. Ella se instaló con cuidado en una de las cajas de madera, cajas que Harold había colocado como muebles improvisados. Yo ayudé a arreglar este lugar, arreglar 30 años. Harold y Margaret intercambiaron miradas. La conexión que tenían había sentido a los anteriores propietarios de repente se convirtieron en personales, inmediatos. Nosotros encontramos algunos de sus cosas. Margaret dijo con cuidado. Cartas, fotografías. Hemos estado preguntándonos qué pasó con ellos. Los ojos de Sarah se iluminaron de lágrimas contenidas. James siempre decía este lugar duraría sobrevivir todos de nosotros, que eso fue construido para dar cobijo a quien necesitara refugio más. Ella llegó en su chaqueta y sacó algo envuelto en papel de seda. He estado guardando este para él, con la esperanza de algún día él pudiera regresar de vuelta por ella. Ella desenvolvió el pañuelo para revelar un tallado a mano de madera. Su superficie pulida suave por años de uso. El mango tenía en forma de como un cabeza de pájaro, y patrones en espiral, su longitud. James talló esto él mismo después de su lesión. En la guerra le impedía caminar difícil. Él estaba tan orgulloso de ello. Sarah corrió sus dedos por la tallados. Ruth usó para decir que era demasiado hermoso para ser simplemente funcional, que eso era arte disfrazado como necesidad. Margaret sentía se le cerraba. ¿Dónde está James ahora? Él falleció el invierno pasado. El invierno pasado en Cuidados Centro de Masde en Millfield. Nunca dejó de hablar sobre este lugar. Nunca dejé de creer que encontraría una manera de volver a casa. Sarah parecía a su alrededor la interior, con fresco apreciación por Harold y el trabajo de Margaret. Quizás encontró una manera. Harold despejó la suavemente. Tendríamos ser honrados de mantener la bastón aquí. Si crees, eso es lo James haría, querido. Yo creo que él estará encantado de saber que las personas que entienden el valor de construir algo con tus propias manos, estás viviendo en el casa él y Ruth crearon. Sarah se puso de pie, colocando la bastón contra la manto donde parecía pertenecer. Y creo pensaba él querría que sabes que no solo en este proyecto. Sarah se puso en su otro bolsillo y sacó un pequeño bolsa de tela bolsa que tintineaba suavemente. Tienda de ferretería, suministros, clavos, tornillos, algunos cosas que siempre parecen agotarse cuando necesites más. Margaret se sintió abrumada por la inesperada amabilidad. Sarah, no necesitas. Sí, lo necesito, interrumpió suavemente. James y Ruth tendrían haber hecho lo mismo por alguien que construir un casa con amor y determinación. Antes de marcharse, Sarah caminó por el perímetro de la propiedad con Harold, señalando en donde James había plantado árboles frutales y donde Ruth había mantenido su huerto. Ella prometió volver a regresar con más historias y lo que sea, ayuda ella pudiera proporcionar. Esa noche, Harold se apoyó la caña de James bastón contra la pared junto a su dormir, donde la luz de la luna atrajo el tallados y fundidos intrincadas sombras sobre el suelo de madera. Octubre trajo el primera prueba de el reparación del tejado. La lluvia llovía sin cesar durante 3 días, golpeando contra el parche tejas y buscando cada debilidad en su impermeabilización. Pero el interior permaneció seco, y Harold se sintió una satisfacción de artesano satisfacción al ver correr el agua, correr limpia por el techo, en lugar de gotear por huecos sobre sus pertenencias. Margaret había estado ocupada transformando el espacio interior trabajando con el metódico eficiencia que había hecho a ella una excelente enfermera. Ella había fregado las paredes hasta el madera se viera a través de décadas de negligencia.
y organización a pocas posesiones para crear áreas para dormir, comer y la vida cotidiana. Pero ella mayor logro fue el pequeño cuaderno donde ella anotaba recetas en trozos de papel, servilletas y los espaldas de sobres. El cuaderno perteneció a su madre. Sus páginas amarillentas por el paso del tiempo y manchadas con ingredientes de 50 años de comidas. Ahora Margaret añadió nuevas entradas, adaptando antiguas recetas al trabajar con recursos limitados suministros y un hornillo de camping. Sopa de patata, que solo 3 ingredientes. Pan que podría hornearse horneado en un horno holandés, horno a la chimenea. Guiso que mejoró con cualquier verduras, pudieran encontrar o recolectar. Cocinar es sobre hacer algo nutritivo a partir de lo que sea tengas. Ella le dijo a Harold que se removía una olla de frijoles sazonada con hierbas. Sarah había traído de su jardín. No es no de tener el ingredientes perfectos. Se trata de comprender lo que cada ingrediente puede aportar. Harold había completado el reparaciones y se mudó a la sustitución, el peores secciones del revestimiento. Revestimiento. El trabajo fueron lentos y exigente, lo que le exigía que marcar el ritmo con cuidado para evitar agravando su artritis. Pero cada sección trajo mejoras visibles, mejoras a las estructuras apariencia. Más importante, las personas de ciudad estaban empezando a darse cuenta. Tom Bradley, que dirigió el ferretería, dejó de por una tarde para examinar el trabajo de Harold Trabajo. Caminó por el edificio lentamente, corriendo sus manos por el nuevo revestimiento y comprobando la alineación de las. Tú sabes lo estás haciendo, Tom dijo finalmente. Esto es trabajo de calidad. 42 años de práctica, respondió, complacido por el reconocimiento. Mi tienda muelle de carga ha estado hundido durante 2 años. Ha estado significado arreglar, pero nunca parecía encontrar el tiempo. Tom miró a Harold. Ojalá. Tú podrías estar interesado en algún trabajo a tiempo parcial. Podría pagar en efectivo y materiales. Harold se sintió una chispa de posibilidad. ¿Qué tipo de materiales? Lo que necesites para este lugar. Por razón por supuesto. El acuerdo resultó beneficioso para todos los implicados. Harold pasaba las mañanas trabajando en la choza y por las tardes ayudando a Tom con reparaciones que había aplazadas demasiado tiempo. En cambio, él recibió no solo dinero en efectivo, sino también acceso a madera, ferretería y herramientas que podrían tener mucho más allá su presupuesto. Margaret, por su parte, había empezado a proporcionar atención médica informal, atención a vecinos que aprendieron sobre su experiencia. La señora Patterson, que vivió 3 manzanas de distancia, había estado luchando con cuidado de la herida después de una cirugía. La médico visitó solo 2 veces a semana, y el hospital más cercano estaba a 40 millas de distancia en el condado. No puedo pagar mucho, dijo la señora Patterson había dicho cuando ella llamó en su puerta. Pero yo tengo huevos de mis gallinas, y mi difunto marido taller, tiene herramientas que no sé utilizando. Margaret limpió y vistió a la señora Patterson con la suave competencia que había definido su carrera. Mientras Bell proporcionó lo que supuso a una terapia servicios, lo que permitió a la señora Patterson a acariciar su suave pelaje mientras Margaret trabajaba. La noticia se corrió silenciosamente por Cedar Falls, por los ancianos que estaban demostrando más capaces que cualquiera se esperado. Las reparaciones de Harold. Reparaciones en el ferretería led a solicitudes de otras empresas que se dieron notado su habilidad. Margaret, cuidado por la señora Patterson, dio lugar en visitas de otras personas mayores que necesitaban atención médica, pero no desplazarse, viajar a recibir. Sarah se había convertido su amiga más cercana y defensor. Detener por la mayoría de tardes para compartir noticias de ciudad y traer pequeñas contribuciones a su proyecto. Ella ayudó a Margaret a establecer un pequeño jardín detrás de la choza, plantando verduras que podrían sobrevivir el próximo invierno y proporcionar alimentos frescos, alimentos a través de los fríos meses. Una tarde en finales octubre,
Harold y Margaret se sentaron en su recién reconstruida escalones, compartiendo una cena de patatas de Margaret Day y pan que ella había horneado en la chimenea horno. Bella se tumbó en sus pies, masticando un hueso que Tom Bradley tenía. Trajo a ella de su perros suministro. La choza alrededor de Tenía estaba transformado de una estructura en el borde del colapsar de un hogar que radiante cálido y atención. Las ventanas ahora sujeta cristal en lugar de agujeros. El techo ya no goteaba. El interior se mantuvo cálido y seco. Y el olor de la comida de Margaret cocina reemplazó el olor a humedad del abandono. James y Ruth serían estar orgullosos, dijo Margaret, mirando al progreso que había en Han. Harold asintió, sintiendo la verdad de ella en sus huesos. Ellos no habían acabado de reconstruir una estructura. Ellos habían honrado el amor y la esperanza que James y Ruth hubieran invertido en este lugar. El bronce estrella yacía envuelta en papel de seda en la parte inferior de la bolsa de lona, donde permanecido sin tocar durante casi 50 años. Margaret descubrió que mientras organizaba sus pertenencias en la cofre de madera, Harold había construido para reemplazar su almacén improvisado almacenamiento. Sus dedos reconocieron el distintiva forma, incluso a través del envoltorio, y ella miró a su marido con nueva comprensión. Nunca me dijiste, que guardaste esto, dijo en voz baja, sosteniendo la medalla en su mano. Harold miró hacia desde la ventana él estaba instalando, su expresión mezclada con sorpresa, con algo que podría ser vergüenza. No parecía importante ya. Margaret estudió la medalla, leyendo la inscripción que elogiaba a Harold Thompson por su valentía en combate contra un enemigo de los Estados Unidos. El estrella de bronce, estrella fue acompañada de 2 corazones y un reconocimiento por servicios meritorios que habló de un liderazgo bajo circunstancias. Harold, esto dice, estabas un sargento en el ejército de ingenieros en Vietnam. Harold bajó abajo sus herramientas y se sentó junto a ella en la cofre de madera. Diferentes vida, Maggie, diferente hombre. Dime de mí sobre ello. Por 30 años de matrimonio, Harold había desviado preguntas sobre su servicio militar con los cambios de tema o referencias a hacer mi trabajo como todos. Pero sentado en casa estaban construyendo juntos, rodeada por pruebas de lo que manos podrían lograr. Él encontróse listo para compartir historias que él había llevado solo durante demasiado tiempo. Estuve 19 cuando me ha acabado, comenzó. Pensé que yo sabía todo sobre la construcción porque había ayudado a mi padre construir nuestro granero el verano anterior. El ejército me enseñó otra cosa. La tenía había estado responsable de construcción de infraestructura en territorios, puentes que podrían apoyo suministrar, pistas que pudieran acoger evacuaciones médicas, fortificaciones que podrían proteger a los civiles atrapados en el fuego cruzado. Trabajaron bajo amenaza, construyendo durante el día lo que podría ser destruido de la noche a la mañana. Hemos tres hombres construyendo una escuela cerca de Dane, Harold dijo, su voz firme pero distante. Ataque con mortero ataque nos alcanzó en la campo abierto. Nos era el suboficial después, responsable de acabar el trabajo y mantener el resto de mis chicos vivos. Margaret llegó por su mano, comprendiendo ahora por qué Harold se acercaba a cada proyecto con tal atención a los detalles. En Vietnam, podría significar la muerte para las personas que dependían en su trabajo. La medalla le fue de una misión cerca a la frontera. Tuvimos que construir un puente para evacuar un pueblo antes de la temporada de monzones los inundó los Kingston. El problema era que Charlie no quería ese puente construido. La voz de Harold se hizo más tranquila. Nos llevó 6 días bajo fuego, trabajando en turnos, durmiendo en periodos de 4 horas. Perdió 2 más buenos hombres, pero nosotros tenemos ese puente terminado y 800 personas lo ella antes de las lluvias. Margaret había conocido que Harold era hábil, pero ella estaba empezando a comprender que su
Su destreza artesanal había forjada en condiciones en las que el fracaso significaba más que un inconveniente o decepción. Cada articulación el corte, cada medida que realizó, llevó a cabo el peso de las lecciones aprendidas cuando las vidas dependían de obtener correcto la primera vez. ¿Es por eso te convertiste carpintero? Ella preguntó en parte también, porque yo aprendí más que construir algo útil, estaba una forma de equilibrar todo la destrucción. Cada casa que he construido, cada granero o cobertizo, o cocina armario de cocina, construido como a prueba que la creación era más fuerte que la destrucción. Esa tarde, Sara se unió a ellos a la cena y trajo pan y los chismes locales chismes que los mantuvo conectados a la comunidad, ritmos diarios. Cuando ella se dio cuenta, el bronce estrella sentada en la repisa, junto a la bastón. Su cambió a algo que se acercaba al asombro. Harold, no me dijiste, estabas decorado, no algo que surja de manera una conversación informal. Conversaciones, respondió. Sarah estudió la medalla con el respeto de alguien que entiende su significado. Mi padre prestó servicio en guerra mundial, guerra. Siempre decía los hombres que venían a casa de Vietnam merecía un mayor reconocimiento que el que recibieron. Hemos nuestro trabajo, dijo con sencillez. Y ahora estás haciendo otra vez. Observó, gesticulando hacia la interior de la choza. Construcción, algo que servirá de refugio y protegerá. Creando algo útil a partir de otros materiales, otras personas tenían dado abandonado. Margaret sentía una tranquila de su marido puzzle hacer clic en su sitio. La insistencia en trabajo de calidad trabajo, su negativa a tomar atajos incluso cuando ellos estaban cansados y desanimados, su capacidad para ver potencial en estructuras que otros descartaron como sin esperanza, todos de es conectado a las lecciones aprendidas en un lugar donde construir bien significaba la diferencia entre la vida y muerte. Más tarde esa noche, como se instalaban en sus bolsas de dormir, Margaret miró a el bronce reflejada a la luz del fuego del hogar. Estoy orgulloso de ti, Harold. No solo para la medalla, sino por el hombre que se ganó y el hombre que mantuvo esos valores todos estos años. Harold estuvo tranquilo durante un largo tiempo. A veces me pregunto si debería de haber decirte antes. Tú me dijiste cuando estabas listo. Margaret respondió. Y cuando estaba listo para entender lo que significaba. El Sedan se detuvo hasta su puerta en un martes por la mañana de noviembre. Su pulida superficie reflejando el otoñal como un espejo. Harold se estaba partiendo leña, para él se acercaba invierno cuando el puertas se cerraron de golpe con la autoridad de personas acostumbradas a ser tomadas en serio. Dos hombres en trajes se acercaron. Sus zapatos inadecuados para la caminar, Harold había colocado entre los puerta y la casa. Bella gruñó bajo en su garganta, un sonido Harold nunca oído de antes. Ella se colocó entre los desconocidos y la delantera puerta. Se le erizaron erizada por un cansancio. Señor Thompson, el hombre más alto. Hombre consultó una tableta ordenador mientras hablaba. Soy Richard Blackstone de Blackstone Development Corporation. Esto es mi socio, el señor Jenkins. Necesitamos hablar su ocupación de esta propiedad. Harold bajó abajo su hacha lentamente. Su militar entrenamiento automáticamente evaluar los posturas de los hombres, postura y intenciones. ¿Qué tipo de debate? El tipo que implica la propiedad legal propiedad, Blackstone respondió, producir un carpeta de Manila, carpeta gruesa con documentos. Esta propiedad ha sido adquirido por nuestra empresa para fines de desarrollo. Usted y su esposa están entrando sin permiso. Margaret apareció en la puerta, atraída por el inusual comportamiento y el sonido de voces desconocidas. Ella se limpió las manos en su delantal, una pieza de tela que ella había cosido a partir de material Sarah había proporcionado, y se sentó al lado de Harold con la tranquila de la solidaridad de 53 años de matrimonio. ¿Comprado a quién? Harold preguntó,
aceptando los documentos Blackstone ofrecidos. La ciudad de Cedar Falls, impuestos no han pagados en más de 3 años, lo que lo objeto a confiscación y venta para pagar impuestos. Blackstone sonríe mantenido ningún cálido. El procedimiento en casos de abandono. Harold escaneó los documentos. Su atención de carpintero, atención a los detalles al servicio, el bien en la oficial idioma. Los documentos parecían legítimos. Actas, tasaciones fiscales, transferencia de documentos con sellos oficiales, sellos y firmas. Hemos estado viviendo aquí durante 3 meses, Margaret dijo. Hemos hecho mejoras sustanciales, mejoras en la estructura, mejoras no autorizadas, mejoras a propiedad que usted no posee. Jenkins habló en nombre de la primera vez. Su voz llevaba un tono despectivo, despreciativo de alguien que había enviado este discurso antes, lo cual de hecho aumenta las de su situación. Blackton hizo un gesto hacia la choza que Harold y Margaret habían transformado de estar a punto de colapsar a una estructura que irradiaba calidez y cuidado. Nuestra empresa se especializa en alquileres vacacionales, alquileres para profesionales que buscan experiencias rurales auténticas. Esta ubicación es perfecta para nuestros fines. Una vez eliminamos la estructura existente, estructura y construir instalaciones adecuadas. Harold sintió algo frío asentarse en su pecho. ¿Quitar la estructura? ¿Arrancar? Sí, las fundaciones adecuadas para nuevas, pero la edificio no, ningún valor para nuestros planes de desarrollo. Margaret se acercó más cerca a Harold, su enfermera la formación, ayudando a reconocer los signos del choque y aumentar la ira en su postura de su marido. Ellos se habían vertido 3 meses de agotador trabajo en ahorrar este lugar, honrando la memoria de James y Ruth Henley mientras creaban su propio santuario. El pensamiento de las excavadoras destruyendo su trabajo se sintió como un golpe. ¿Cómo tiempo tenemos? Preguntó Harold, con voz cuidadosamente controlada. Legalmente tú tienes 30 días para desalojar. Blackstone respondió, consultando su tableta de nuevo. Aunque preferir comenzar la demolición antes si posible. Hay un significativo incentivo para la pronta finalización, y si nosotros rechazamos a marcharnos, dijo Jenkins dio un paso adelante, con una expresión endurecida. Entonces serás eliminado por el alguacil sheriff y cargado de allanamiento de morada, vandalismo y posible robo de materiales utilizados en su construcción. Los hombres se marcharon de repente como ellos habían llegado. Su sedán desapareció por la carretera en una nube de polvo que parecía permanecer como una amenaza. Harold y Margaret se mantuvieron en su frente, rodeados por pruebas de su transformación de la propiedad, y sentido el peso de la pérdida se asienta sobre ellos como la niebla. Bell continuó a observar la camino mucho después de el coche hubo desaparecido. Sus instintos se activaron por algo ella no nombrar, pero entendía claramente, entendía como una amenaza para su manada. Esa tarde, Sarah llegó para encontrar a Harold y Margaret sentados en sus escalones en aturdidos. El documentos se extendieron entre ellos como pruebas de un delito que no sabido estaban. ¿Qué pasó? Preguntó Sarah, leyendo la angustia en sus posturas. Margaret entregó la escritura transferencia, observando la expresión de Sarah, expresión cambiar de confusión a ira como ella leía. Ellos quieren desgarrar eso, Sarah. Todo lo Harold y Margaret construyeron, todo lo que James y Ruth crearon. Ellos quieren destruirlo todo por alquileres. Las manos de Sarah temblaban mientras sostenía los papeles. James siempre preocupaba por esto. Él solía decir que el progreso y la conservación no pueden coexistir en lugares donde la tierra era barata y las regulaciones eran flexibles. Harold habló en nombre de, el primera vez desde los desarrolladores quizás es hora de aceptar que algunas luchas no pueden ganarse ganadas. O tal vez, dijo Sarah, en voz baja,
Es hora de descubrir que algunas las peleas son demasiado importantes como para perder. Sarah llegó el siguiente mañana con un bolsa de cuero, bolsa que perteneció a ella difunto marido. Un hombre que había pasado 40 años como Cedar Falls, único abogado antes de su muerte 5 años antes. Su expresión revelaba la mirada de alguien que ha pasado una noche haciendo difíciles decisiones. Necesito demostrar, demuestre algo. Ah, ella dijo, acomodándose en la cocina de Margaret Mesa de la cocina, mientras Harold servía café en las tazas que se habían convertido en su ritual. Algo James dejó con mí para guardarlo, en caso este día llegara. Ella abrió la bolsa y sacó un documento envuelto en protector plástico, sus bordes amarillentos por el paso del tiempo, pero su texto sigue claramente legible. Harold y Margaret se inclinaron hacia adelante mientras Sarah desplegaba lo que parecía ser un propiedad escritura con fecha 15 años antes. James era más cuidadoso con los que la mayoría de lo que se imagina. Sarah comenzó después de su experiencia con la Barnum. Nunca confío documentos importantes, documentos a nadie cuidado de otra persona cuidado. Cuando se arregló este lugar, él arregló que de investigar la historial de propietarios, historia a fondo. Margaret estudió el documento reconociendo James Henley, firma en la parte inferior, junto a un funcionario notario. ¿Qué hace significa exactamente? ¿Qué significa James legalmente reclamó esta propiedad a través de adversión, posesión? Explicó. En Michigan, si ocupas y mejora propiedad inmuebles para 15 años, mantenerla abiertamente y continuamente, y pagar cualquier los impuestos, usted puede reclamar la propiedad legal propiedad. Harold sentía su pulso acelerarse. James admitió este lugar por completo y legalmente, y de acuerdo a su voluntad, que mi marido ayudó a redactar. La propiedad se supuestamente a transferirse a quien lo necesitara lo más, cuando James podía no más preocuparse por... Sarah señaló a un cláusula en el documento. Él quería que continuara prestando como refugio para personas que no tenían ningún lugar donde ir. Las manos de Margaret temblaban mientras ella leía la relevante sección en voz alta. En el caso de mi muerte o incapacitación, esta propiedad será disponible a cualquier persona o personas que demuestre necesidad genuina, necesidad de un refugio y quien comprometerse a mantener las mejoras realizadas en el presente documento con respecto para su intención original. La ciudad nunca tuvo el derecho de vender esta propiedad por devolver impuestos. Sarah continuó, porque James estaba al corriente en todos pagos hasta el día en que se fue al cuidados. El oficina de Hacienda hizo un error. Ellos supusieron la propiedad estaba abandonada cuando James dejó de viviendo aquí. Pero el abandono no terminar la propiedad legal propiedad, Harold se sentó en su silla, procesando las implicaciones. Aunque Blackstone Development compró propiedad, la ciudad no en realidad poseía. Exactamente. Y eso hace su purchase nulo. Sarah sonrió por la primera vez desde llegar. Mi marido siempre dijo que papeleo descuidado. El papeleo descuidado era la mejor amigo. Un persona podría tener cuando enfrentarse a oponentes. Margaret sentía esperanza agitarse por la primera vez desde el desarrollador. Pero ¿cómo podemos demostrar esto? ¿Cómo lo podemos luchar una empresa de desarrollo empresa con abogados y dinero? Sarah llegó en la bolsa de nuevo y se retiró una tarjeta. Mi marido socio se jubiló a Florida, pero él mantiene su bar de Michigan en débeme un favor y siempre he tenido un punto de debilidad por casos en los que David se a enfrentarse a Goliat. El negocio tarjeta decía Walter Morrison, abogado en Healy, con un número de teléfono que tenía actualizado en pluma para reflejar su Florida residencia. Walter se ocupó de los asuntos legales de James, trabajo durante 20 años. Sarah continuó. Él sabe esta historia de esta propiedad, historia mejor que nadie, y nunca perdido un caso relacionado con derechos de propiedad.
También 78 años de edad y aburrido lo suficiente como para emprender aún más lucha, si eso significa proteger algo, él ayudó a crear. Harold se mantuvo y caminó hacia la ventana, mirando hacia la propiedad él y Margaret habían transformado con tal cuidado. El apilados pilas de leña, los techo línea, la pequeño jardín parcela donde crecen crecer. Todos de todo representado más que un refugio. Representaba prueba de que ellos todavía tenían valor, todavía tenían propósito, todavía tenía el derecho a existir con dignidad. ¿Qué necesitaríamos necesitar para hacer? Preguntó. Walter lo necesitará copias de todos los documentos, la escritura de James escritura, su testamento, el impuestos, y el desarrollo de la empresa compra. Respondió. Él también necesitará pruebas de tus mejoras para la propiedad y su intención de mantener la misma, de acuerdo a los deseos de James. Margaret pensó en los notas sobre cada reparación que han hecho, las fotografías que Sarah había para documentar su progreso, los recibos de materiales que habían comprado. Nosotros tenemos todos de eso. Entonces tenemos una pelea, dijo Sarah, dijo con sencillez. Una pelea podemos ganar. Esa tarde, Sarah llamó a Walter Morrison desde la ferretería de la Chimarra, ya que Harold y Margaret tenían teléfono servicio en la cabaña. La conversación duró casi una hora, y cuando Sarah regresó, su expresión mostraba la satisfacción de alguien que acaba de recién alistado un formidable aliado. Walter conduciendo desde Florida, anunció, dice él no perder este caso por nada. Al parecer, ha estado esperando 5 años por una excusa para mostrar estas empresas de desarrollo, empresas que no todo es para venta. Walter Morrison llegó en Cedar Falls conduciendo un Buick, que parecía casi tan viejo que él, pero su apretón de manos era firme, y sus ojos tenían la aguda inteligencia de un hombre que había pasado 50 años en maniobrando a sus oponentes que subestimado. Él medía apenas 1,50 y 9 pulgadas de altura, con nieve blanco y un traje que había visto mejores décadas. Pero cuando él habló sobre ley de propiedad, su voz se escuchó autoridad. La primera cosa que necesitamos que hacer, dijo, difundir los documentos sobre la cocina de Margaret Cocina Mesa, es un documento apoyo a la comunidad, apoyo para tu presencia aquí. Los tribunales prestan atención cuando los residentes demuestran inversión en un resultado del caso. Tom Bradley de El Tienda de Ferretería Tienda había estado su primeros visitante esa mañana. Llegó con un portapapeles y un determinada. Se oye hablar tus problemas con esos promotores, dijo sin preámbulo. He estado pensando sobre lo que esta ciudad tendría a parecer si cada pieza de propiedad se comprara por forasteros, que no importa por las personas que viven aquí. Margaret observaba cómo Tom firmaba su nombre en la petición Walter había redactado. Su firma en negrita y decisiva. Tú, chico, han estado buenos durante esta ciudad. Su destreza, tu atención médica, atención para los ancianos, que merece más que alquileres vacacionales que quedarán la mitad del tiempo, la mitad del año. La señora Patterson llegó a continuación, caminando lentamente, pero con paso firme, con el bastón. Harold había reparado para ella. Ella había traído 3 vecinos que se habían beneficiado de los cuidados de Margaret, atención de enfermería, cada uno de ellos ansiosos de añadir sus nombres a la lista de partidarios. Margaret guardó la vida. La señora Patterson le dijo a Walter con toda seriedad de alguien que afirma un hecho indiscutible. Cuando mi herida se infectó, ella contagió antes de que pudiera propagarse. El médico más cercano está a 40 millas de distancia, pero Margaret tenía aquí cuando lo necesité ayuda. La petición había idea de Walter, pero la respuesta superó las expectativas. A mediodía, 23 residentes habían firmado, incluido el ministro metodista, el jefe de correos, y la mujer que dirigía la ciudad café del pueblo. Cada firma representaba más que apoyo.
Representaba un reconocimiento de que Harold y Margaret se habían parte en Cedar Falls. Esto es impresionante, Walter admitió, al revisar el creciente. He visto casos con menos apoyo triunfan, basado en público sentimiento. Harold había gastado la mañana fotografiando cada mejoras que habían hecho para la propiedad, creando un registro visual, registro que demostraba su inversión en el lugar. Las fotografías mostraban la progresión desde un colapso a la habitabilidad, reparación de techos, reemplazo de revestimientos, instalación de ventanas. Las pequeño parcela de jardín, parcela donde Margaret planeaba cultivar verduras. Las pruebas de mejora es crucial en situaciones adversas, casos de posesión, Walter explicó. Estudiando el método de Harold Metódica, estas fotografías demuestran ocupación continua, ocupación y uso beneficioso, tanto elementos esenciales, elementos para mantener la reclamación de James, reivindicaciones y transferirla a ti. Sarah había contribuido su propia colección de fotografías, que abarca los 15 años de James y Ruth habían vivido en la propiedad, mostrando el transformación desde una choza a hogar. Juntos, los dos conjuntos de imágenes contaban una historia de cuidado, atención y mejora que duró 3 décadas. El desarrollo de la empresa mayor de la empresa de desarrollo, Walter continuó, es su supuesto que pequeñas ciudad propiedades son siempre sencillos. Se pagan por una pieza de D sin realizar título de propiedad de investigación, lo cual significa que están operando de forma documentación no válida. Margaret se sintió un cauteloso optimismo crecer a medida que ella observaba. Walter organizó sus pruebas con el enfoque sistemático, enfoque de alguien que había ganado batallas similares, batallas antes. La petición firmas, las fotografías, los documentos legales. Cada pieza se refuerza en su posición frente a los oponentes que claramente no esperaban resistencia. Se había a sí misma la sombra de Walter Sombra, siguiente al anciano abogado por la propiedad como él documentó medidas y evaluó las mejoras Harold había. Ella parecía sentir que este hombre representaba esperanza, y su presencia proporcionaba una influencia durante lo que podría haber sido un día abrumador. Tarde de la tarde, a segundo coche se detuvo a su puerta. Richard Blackstone, sedan negro, regresando para lo que él probablemente, supuesto, sería ser un simple desalojo. Pero en su lugar de encontrar un anciano o anciana, preparándose para abandonar su hogar, él encontró a Walter Morrison sentado en la delantera escalones, revisando documentos con la satisfacción de alguien que sostiene un ganador a mano. Señor Blackstone, Walter dijo agradablemente, sin molestarse en levantarse. Entiendo que crees que has comprado esta propiedad. La confianza de Blackton, confianza vaciló. Él reconoció, la situación había cambiado dramáticamente desde su última visita. ¿Quién eres tú? Walter Morrison, representante de la actual legales propietarios de esta propiedad. Tengo alguna documentación aquí que creo encontrarás muy interesante. Walter le entregó una copia de James Henley original escritura, en particular la parte que explica por qué la ciudad de Cedar Falls nunca tuvo la autoridad para vender lo que no poseían. Margaret observó la expresión de Blackstone cambiar mientras leía, viendo el momento en el que se dio cuenta su compañía había hecho un costoso. La petición yace en la mesa junto a él. Su creciente lista de firmas prueba de que esta lucha sería ser más pública y más complicado que él había esperado. Esto es una revés, Blackstone dijo finalmente, pero su voz carecía de su anterior certeza. No, respondió con calma. Esto es ya que mate. La audiencia estaba programada para el siguiente martes, dando Blackstone Development 5 días a montar un contraargumento y Walter Morrison al mismo tiempo para finalizar su defensa. Harold pasó esos días en un estado de controlado ansiedad, canalizando su energía en proyectos que estaban esperando por atención.
reparando tablones sueltos, tablones del suelo, tapando marcos de ventanas y partir suficiente leña para durar toda el invierno. Margaret se encontró atraída repetidamente a la colección de fotografías que documentan su transformación de la propiedad. Ella organizó los cronológicamente, creando una narrativa visual narrativa que contara la historia de su viaje desde la falta de hogar a un hogar propiedad. La progresión fue notable incluso para ella. Las imágenes de El Choza Chabola, poco a poco abriendo paso a paso a imágenes de una estructura que irradiaba calidez y cuidadoso cuidado. Walter había solicitado copias de cada fotografía, pero Margaret guardó los originales repartidos por su mesa de la cocina mesa como pruebas de un milagro. Cada imagen representaba días de esfuerzo, momentos de dudas superados por determinación, y la gradual acumulación de pruebas de que ellos pertenecían aquí. Estas imágenes nos cuentan nuestra historia mejor que ninguna palabras. Ella le dijo a Harold que revisaban la colección juntos. Ellos muestran lo que estábamos dispuestos a invertir en este lugar. Cuánto significa para nosotros. Las fotografías revelaron detalles que Margaret había olvidado en el lucha diaria, lucha de supervivencia y mejora. El método de Harold, metódico enfoque a cada reparación, evidente en la cuidadosa puesta en escena de materiales y herramientas. Ella propia, contribuciones visibles en la gradual organización del espacio interior, y el pequeños toques que transformaron refugio en hogar. La presencia en todo momento, una constante compañera cuya consuelo parecía crecer, aumentar, a medida que aumentaba. El domingo por la tarde, Sarah llegó con noticias que cambió todo sobre la próxima audiencia. Ella llevó un sobre de Manila sobre que tenía llegado en su buzón, sin una dirección de cuenta, que contengan fotografías y documentos que ella hizo sus manos temblar, mientras ella abre por la mesa de Margaret. Alguien me envióme estas de forma anónima, Sarah dijo, su voz tensa de ira. Mira a lo que Blackstone Development hay en otras ciudades. Las fotografías mostraban excavadoras destruyendo estructuras que parecían notablemente similares a Harold y la cabaña de Margaret. Pequeñas casas que tenían claramente cuidados. Cuidados con mucho cariño. Cuidado por personas que no pueden permitirse representación legal. El documentos revelaron un pauta de comportamiento que ha hecho el estómago. Blackstone Development, especializada en adquirir propiedades a través de impuestos ventas, y luego desalojando a los residentes que estaban viviendo allí a pesar de adversas otra acuerdos. Las alquiler era secundario a su real centro de Quito, comprando bajo valor propiedades de municipios y revenderlas a inversores que buscan retiros. Han hecho esto en al menos 8 veces en el pasado 3 años. Sarah continuó, señalando a una hoja de cálculo que documentaba sus adquisiciones, siempre dirigidas a los Guay, siempre alegando la propiedad estaba abandonada a pesar de evidencia de ocupación y mejoras. Harold estudió las fotografías con el enfermo reconocimiento de alguien, ver su propio potencial futuro. Estas personas perdieron sus hogares y su vida ahorros en la mayoría de casos. Blackstone demanda por el valor de mejoras realizadas a propiedad que reivindicación de propiedad, argumentando que la construcción no autorizada equivalen a vandalismo. La voz de Walter era sombría como leía a través de los documentos. Ellos llevan a la quiebra a personas que no pueden permitirse para luchar. Margaret sentía un frío ira crecer en su pecho. Son depredadores, exactamente. Y los depredadores dependen en sus víctimas estén aisladas e indefensas. Walter comenzó a organizar el documentos con los mismo metódico cuidado él había mostrado sus propias pruebas. Pero no estamos no aislados, y estamos ciertamente no indefensos. El paquete tenía incluido un elemento adicional, artículo que hizo Walter sonreír durante la primera vez desde llegar en Cedar. Maldición, un tarjeta para un Detroit Free Press reportero de investigación que especializó en maltrato en Boston, un nota manuscrita en la espalda leída.
¿Interesado en Te interesa? Llámele el lunes por la mañana. Alguien quiere esta historia que se cuente. Walter observó. Alguien con acceso a Blackton's internos documentos y un conciencia sobre cómo están utilizados. Margaret recuperó uno de las fotografías que muestra a un anciano de pie junto a su casa. Su expresión combinaba el dolor y desconcierto en una forma que la su corazón. No estamos no solo luchando por nuestro hogar. No, Harold estuvo de acuerdo. Estamos luchando por todos a quienes han dañado y todos los que planean a dañar. Esa noche, Margaret cuidadosamente añadió el anónimas a su colección, pero ella los colocó por separado de su propia transformación. Sus imágenes contaban una historia de esperanza y determinación recompensada. El imágenes fotos contaron una historia de esperanza aplastada por la codicia y el contraste sería ser poderoso en tribunal. Walter aseguró. Pero más importante, se reveló que su lucha tenía significado más allá de su personal situación. Ellos no ya solo dos personas intentando de mantener su hogar. Ellos eran representantes de todos los que tenía alguna vez estado despedido como demasiado viejo, demasiado pobre o demasiado indefensos para importar. La audiencia del martes, audiencia determinar más que la propiedad de un único inmueble. Determinar si la dignidad y la perseverancia podrían triunfar sobre la explotación calculada. El condado de Millfield había construido en 1923, sus escalones de granito, escalones desgastados, hasta quedar lisos por décadas de personas que buscaban justicia en asuntos que van desde multas de aparcamiento, hasta juicios por asesinato. Harold ayudó a Margaret escalar esos escalones el martes por la mañana. Ambos se vistieron en sus mejores. Harold en un traje que le fue el bien en los funerales y en ocasiones formales. Margaret en un azul marino azul ella había llevado a la iglesia antes de su mundo, cambió patas abajo. Bella esperó en el coche de Sarah, observando a través de la ventanilla con la alerta expresión de un perro, que entendía que importantes acontecimientos estaban desarrollándose más allá de su control. Sarah se había ofrecido para quedarse con ella bastante que asistir a la audiencia, alegando que su presencia podría ser más valiosa. Proporcionar apoyo moral, apoyo desde el aparcamiento de que añadir a la multitud en el interior, la sala del tribunal. La audiencia sala era más pequeña que Margaret esperado, con bancos de madera que le recordaban a ella a los bancos de la iglesia, y ventanas que dejan entrar la luz, pero ofrecido ninguna vista de fuera mundo exterior. Juez Patricia Chen presidió desde detrás de una banco de caoba que elevaba a ella por encima los procedimientos con la autoridad. Su expresión era neutra pero atenta, como abogados presentaron sus argumentos iniciales. Blackstone Development había presentado 3 abogados, cada uno llevando maletines que sugerían recursos ilimitados. Recursos y absoluta confianza en su posición. Su conduce en consejo, una mujer en un caro traje, que habló con eficiencia de alguien factura por la hora, presentado su caso con matemática. Tú, su señoría. Es una cuestión sencilla, cuestión de propiedad, ella comenzó. Consultar notas que había estado preparado con minuciosidad. Blackstone Development compró esta propiedad a través de un impuesto venta realizada por Cedar Falls Municipal. Los acusados invadieron en propiedad privada y se negaron solicitudes de desalojar. Walter Morrison se levantó para responder. Su apariencia apariencia contrastaba marcadamente con la apariencia abogado pulida. Pero cuando él habló, su voz se propagó la autoridad de 5 décadas dedicadas a defendiendo personas que no podían defenderse por sí mismas. Tú, su señoría, los acusados están los legítimos propietarios de esta propiedad, habiendo heredado de a través de una ejecutado voluntad de James Henley, quien adquirió título a través de adversión. La impuesto municipal venta fue inválida porque ellos vendieron propiedad que no poseían. La abogado empresarial se opuso de inmediato, su voz aguda y incredulidad.
Tu honor, no hay ningún registro de ninguna adversa reclamación o transferencia a estos demandados. Walter sonrió, presentando los documentos Sarah había conservado para 15 años. En realidad, el consejo, hay un expediente completo. James Henley presentó todos los documentación con el Secretaría del Condado Oficina del Secretario, pagado todos los impuestos y mantenido continua ocupación durante el requeridos de 15 años. Su testamento, debidamente notarizada y testificada, las transferencias, la propiedad a cualquier persona o personas que demuestre necesidad genuina, necesidad de un refugio. El juez Chen examinó los documentos con cuidado, su expresión cada vez interesada a medida que ella leía. Margaret sentía su corazón latir con fuerza, mientras el ojo se movían por las páginas que podrían determinar su destino. Señor Morrison, ¿puede usted demostrar que tus clientes cumplen los requisitos en virtud de los términos de señor Henley? Por supuesto, es un señoría. Walter presentó las fotografías que documentaban Harold y Margaret, mejoras a la propiedad, la comunidad petición que apoya su residencia y declaración jurada de los que se habían beneficiado de sus habilidades y atención. La abogado intentó desacreditar las pruebas, argumentando que mejoras no autorizadas, mejoras en propiedad que no posees constituye vandalismo, más bien que un uso beneficioso. Pero Walter estaba listo para esta objeción. Producir el Anónimas que reveló Blackstone Development, pauta de dirigirse a Aloskin. Tú, su señoría, el del consejo podría llevar, espera, si su cliente no hubiera hecho una práctica de adquirir propiedades a través de medios y luego demandar a los residentes por el valor de mejoras realizadas en buena fe. Estas fotografías documentan casos similares, casos en los que Blackstone Desarrollo ha destruido viviendas y arruinado a personas mayores que no podían permitirse una representación legal. El juez Chen estudió las fotografías con visible desagrado, su expresión endureciéndose, mientras ella reconoció el patrón, Walter estaba revelando. Consejero, ¿usted alegando que Blackstone Development ha participado en un maltrato de? La abogado confianza vaciló durante la primera vez. Tu honor, esos casos no relevantes para el asunto ante el tribunal. No estoy de acuerdo, juez Chen respondió con firmeza. Ellos establecen un patrón de comportamiento que tiene directamente en la credibilidad de los demandantes reivindicaciones y de la evaluación del tribunal evaluación de sus motivos. Margaret observó al cara a cara mientras ella revisaba las pruebas, viendo el momento en que los tecnicismos legales dieron paso a comprensión. El juez Chen había reconocido que este caso representaba más que una propiedad. Se fue una prueba de si la sistema protegería a las personas o facilitar su explotación. Cuando el juez levantó el gavel, Margaret sostuvo el aliento, sabiendo que las próximas palabras determinarían si ellos volverían a regresar a casa o continuar construir su vida juntos o comenzar la desgarrador proceso de abandonar todo que tenían. Crearon la madera gavel bajo abajo con la definitiva de justicia, se ha hecho, y la promesa de protección para aquellos que necesitaban de más en la materia de Blackstone Desarrollo Corporation contra Harold y Margaret Thompson. Juez Chen anunció su voz que el peso de autoridad. Este tribunal considera que los demandados son los legítimos propietarios de la propiedad en cuestión. Margaret sentía sus rodillas debilitarse por alivio, y la mano de Harold encontró la de ella mientras el juez continuó su sentencia. La abogados barajaron los papeles con la frustrada eficiencia de personas acostumbradas a ganar pero preparadas para el contratiempo. Además, el juez Chen continuó diciendo, este tribunal considera que Blackstone Development Corporation adquirió propiedad que el municipio tenía ningún derecho a vender. El impuesto venta fue inválida, y cualquier reclamación basadas en que venta son nulas y sin efecto. Walter Morrison's satisfacción era visible en el enderezamiento de sus hombros y la ligera sonrisa que jugaba en sus características desgastadas. Detrás de él, Margaret podía ver a Tom Bradley
y la señora Patterson entre los Cedar Falls, que habían rellenado el sala de asientos. Sus rostros reflejaban el mismo alivio que ella sentía. El juez Chen no terminado. Este tribunal también, profundamente preocupado por las pruebas de un patrón de que se ataca a personas residentes para adquisición a través de cuestiones medios. Me refiero a refiriéndome este asunto a el fiscal general para investigación en posibles abuso de y negocios prácticas empresariales. El líder abogado se puso de inmediato. Tú, su señoría, nosotros protestamos a cualquier insinuación que nuestro cliente tiene participado en conductas fraudulentas. Estos son rutinarias transacciones inmobiliarias que se realizan dentro de existentes marcos jurídicos. Transacciones rutinarias, transacciones que perjudican a los residentes que carecen de recursos para obtener representación legal. El juez Chen respondió con frío en su voz. Este tribunal ha revisado 8 casos similares, casos en los que su cliente y el patrón es inequívoco. Tu objeción es tomada en cuenta y denegada. Como la audiencia concluyó, Margaret se sintió abrumada por la magnitud de lo acababa de ocurrido. Ellos no acabado ganado el derecho a conservar su hogar. Ellos habían expuesto un sistema que había estado operando con impunidad, porque sus víctimas eran normalmente demasiado aisladas y sin poder para luchar. Walter se acercó a escritorio de Clark, para archivar el último documentación que haría hacer su propiedad oficial. Mientras Harold y Margaret estaban rodeados por amigos y vecinos que le felicitaciones y apoyo, la comunidad que había una vez considerado a ellos con sospecha se habían sus defensores, y sus victoria se sintió como una validación para todos que tenía creído en su valor. 20 minutos más tarde, Walter le entregó a Margaret un sobre de Manila sobre que contenía el nueva propiedad, un documento que llevaba a Sue y Harold como propietarios legales propietarios de las tierras que tenían transformado. A lo largo de meses de extenuante labor y una inquebrantable determinación, es oficial, Walter anunció, su voz llevando la satisfacción de un trabajo bien hecho. Tu trabajo, tu casa libre y libre de sin hipotecas, préstamos garantizados o gravámenes. Margaret estudió la escritura a través de llanto, ella no podía controlar. Al ver sus nombres impresos en tipo que hecho su propiedad. Después de meses de incertidumbre y la constante amenaza de desplazamiento, ellos habían logrado algo que parecía imposible cuando ellos descubrieron el choza. Seguridad, legitimidad y la derecho a existir en el lugar, ellos habían hecho su propia. Fuera del tribunal, el Cedar Falls había organizado una improvisada celebración. Tom Bradley organizó traídos sándwiches del restaurante. La señora Patterson había aportado galletas caseras, y la ministra metodista ofreció una breve oración de agradecimiento que reconocía tanto su victoria y el más amplio significado de su lucha. Belle saludó a ellos con el alegría de un perro que podía sentir buenas incluso cuando ella no podía entender los detalles. Ella saltó y giró en círculos. Su dorada pelo atrapa la luz del sol mientras ella celebró con la pura de la que solo los animales pueden expresar sin timidez. Sarah abrazó a Margaret con lágrimas por su rostro. James y Ruth serían ser tan orgullosa. Ella susurró. Estás honrado su sueño y lo hiciste lo tu propia. La conducir de vuelta a Cedar Falls sentí diferente de cualquier viaje Margaret había emprendido en reciente. En su lugar de viajar hacia un destino incierto, ellos regresaban a casa a un lugar donde pertenecían legalmente, socialmente y emocionalmente. La propiedad, escritura y a salvo en el bolso de Margaret Bolso, pero su significado era mucho más allá, la protección que proporcionaba. Esa noche, Harold colgó la nueva escritura en un sencillo marco por encima de su chimenea, donde se unía la caña tallada de James y el bastón de bronce de Harold, estrellas de bronce como símbolos de las diferentes formas de valor que tenían dado sus vidas.
Los tres artefactos contaban una historia de servicio, artesanía y perseverancia que conectado su presente, la seguridad a los sacrificios y luchas que se han hecho que posible. Como se establecieron en sus bolsas de dormir una última vez, mañana Harold comenzar construcción un cama-cama. Margaret parecía a su alrededor, su casa, y sentían la profunda satisfacción que proviene de saber te has luchado por algo que vale la pena, y uno. Ellos habían defendido más que su propios derecho al cobijo. Habían demostrado la dignidad y determinación, podían triunfar sobre la explotación y la codicia. Y ellos habían hecho con el apoyo de una comunidad que había aprendido a valorar sus contribuciones más que su edad o circunstancias. 6 meses después del tribunal, Harold se mantuvo en su porche, mirando el salir el sol pintar el cielo por encima Cedar Falls en sombras de oro y rosa. La ritual se había convertido su momento del día. Un momento tranquilo, momento para apreciar lo dramáticamente sus vidas habían cambiado desde aquella desesperado martes en el que ellos descubrieron el Choza. La transformación era visible en cada dirección que miraba. La cabaña, él había dejado pensar en ello como una choza meses. Ahora presumía de blanca con ribetes que combinaban el colores originales colores de James y Ruth. Caja de Baskins. Cajas llenas con las flores de Margaret Flores iluminaron la fachada, y un frente porche delantero porche con barandillas y escalones proporcionado una acogedora entrada para el flujo de visitantes que se han formado parte de su rutina. Harold había construido la escalones de madera. Tom Bradley había vendidole a precio de coste, utilizando técnicas de carpintería aprendidas durante su servicio militar, ingeniería. Pero la más significativa adición fue algo mucho más simple. Una alfombra de bienvenida Margaret había colocado antes de la puerta. Su alegre hogar dulce, hogar mensaje anunciando al mundo que este lugar ya estaba abandonado ni olvidada. El alfombra había estado un regalo de la señora Patterson comprado durante un viaje al condado y presentó con la ceremonia reservada para los entre amigos. Su colocación marcado una transformación simbólica de refugio a hogar, de supervivencia a pertenecer, de refugio a permanente. Dentro de la cabaña, Margaret estaba preparando desayuno en el propano Harold había instalado para complementar la chimenea cocina que había sostenido durante sus primeros meses. El pequeña cocina ahora contaba con encimeras adecuadas. Encimeras, un fregadero conectada al pozo Harold había reparado, y los armarios él había construido para las especificaciones de Margaret. Especificaciones. Belle acolchada por la rutina, con la satisfacción de un perro cuyo mundo se había estabilizado en patrones predecibles, patrones de confort y seguridad. Ella pasó sus días recibiendo a los visitantes, supervisando los mejores proyectos de mejora, y acompañamiento de Margaret en visitas médicas, visitas por todo Cedar Falls. La pueblo tenía certificado su como un apoyo emocional animal de apoyo emocional. Reconocer lo que todo el mundo ya sabía, Bella tenía una extraña capacidad para proporcionar consuelo a personas que se enfrentan a circunstancias. La reputación como un artesano había crecido más allá de Tom Bradley muele de carga muele. Él ahora tenía una lista de espera de clientes que buscan sus servicios para proyectos que van desde renovaciones de cocinas hasta muebles a medida. El trabajo proporcionó ingresos que complementaban su seguridad cheques y, más importantes, dio a Harold la satisfacción de utilizar habilidades que habían definido su identidad durante más de 4 décadas. Margaret había establecido como Cedar Falls, comunidad no oficial de Cedar Falls sanitaria, que proporciona atención de enfermería, atención que llenó el brecha entre necesidades de los residentes, necesidades y las limitaciones, servicios médicos disponibles en su zona. Sus pacientes pagaron lo que podían pagar, a veces dinero, a menudo verduras de sus huertos,
Ocasionalmente servicios como preparación de impuestos, preparación o asesoramiento de profesionales jubilados profesionales que se mudaron a Cedar Falls en busca de pequeño pueblo. El suministros Margaret necesitaban fueron donados por el Condado Departamento de Salud, que había reconocido el valor de su servicio y proporcionó certificación oficial, certificación para ella para realizar tareas médicas básicas, procedimientos. Ella mantuvo cuidadosamente registros de sus pacientes, en parte por protección legal, pero sobre todo porque su formación en enfermería exigía documentación sistemática, documentación de atención. Proporcionó su éxito, atraído atención más allá de Cedar. Todos los Detroit Free Press publicado Walter Morrison, artículo de investigación sobre Blackstone, desarrollos prácticas predatorias, prácticas utilizando Harold, y el caso de Margaret Castle como un ejemplo de resistencia a maltrato. El artículo había generado consultas de otras personas mayores que se enfrentan a amenazas similares a amenazas. Y Walter había comenzado a coordinar una red de pro bono abogados dispuestos a asumir tales casos. 3 parejas de ancianos parejas se pusieron contactado con Margaret directamente, en busca de consejos sobre reivindicación, las propiedades en pequeños pueblos, donde los costes superaban los ingresos fijos ingresos. Margaret había desarrollado un enfoque para dichas consultas, conectando personas con recursos y haciendo hincapié la importancia de y contribuir a bienestar. Harold había empezado a enseñar carpintería. Carpintería a los residentes más jóvenes, a los residentes que querían aprender construcciones tradicionales, construcción. Su taller, un almacén reconvertido. Almacén detrás la casa de campo, se había convertido en un lugar de reunión, lugar para hombres que apreciaban la satisfacción de crear objetos útiles, objetos con las manos, herramientas y cuidadosa artesanía. El éxito se acumulándose poco a poco pero de manera constante. Un pareja tuvo reivindicado una abandonada granja, cerca de la frontera con Mon. Otra había negociado términos favorables, condiciones para la compra, una propiedad embargada inmueble en zona rural Ohio. Cada victoria reforzaba la convicción de Margaret, convicción de que su lucha tenía significado más allá de sus circunstancias personales. Circunstancias. Como Harold observaba el sol completarse su salida por encima del horizonte, él sintió la profunda satisfacción que proviene de construir algo duradero con tus propias manos y ver cómo florecer más allá de tus expectativas. Ellos habían establecido el simplemente a encontrar refugio y había terminado en la creación un modelo para cómo las mayores personas, podrían mantener su dignidad y propósito a pesar de la tendencia de la sociedad, tendencia a descartarlos a como cargas en lugar de que recursos. La alfombra de bienvenida. Alfombra de bienvenida debajo de sus pies le recordaba diariamente a diario que el hogar había algo que creaste a través amor, trabajo y determinación. No algo que heredado o compraste a personas que nunca invertido sus corazones en su fundación. Llegó un miércoles por la mañana por finales primavera, entregado por la mismo servicio que había traído desahucio, notificaciones de desahucio y amenazas. Pero sobre aburrido Harold y Margaret's propios nombres y dirección escritos en cuidadosa, y el devolución de hecho las manos de Margaret temblar, mientras ella reconoce el apellido ella llevado durante 53 años de matrimonio. Son de David, le dijo Harold, su voz apenas por encima un susurro. Harold se abajó su taza de café y se movió a mesa junto a ella en la cocina, donde la luz de la mañana iluminaba el sobre que representaba un puente a través de meses de silencio y dolor. Su mayor hijo le pareció más pesada que su peso que se sugiere. Llevar el potencial de la reconciliación o más desilusión, Margaret abrió cuidadosamente con cuidado usando el hueso abridor de cartas abrelatas que perteneció a su abuela y desplegado 2 páginas de su hijo familiar.
David había heredado el método de Harold, metódica de Harold, pero la tendencia hacia expresión emocional y tantos rasgos eran evidentes en la cuidadosa redacción de la carta cuidadosa. Querida mamá y papá, Margaret leyó en voz alta, su voz cada vez más firme a medida que ella continuaba. Vi el artículo en el Detroit Free Press sobre su Victoria y tu nueva vida en Cedar Falls. He leído que probablemente 20 veces, intentando de entender cómo los padres yo pensaban que conocía me convertí en las personas descritas en esa historia. Harold sentía su mandíbula tensarse con la vieja ira, pero el toque sobre su brazo le recordó a él que escuchar. Con la paciencia que había sostenido su matrimonio, a través de dificultades anteriores, yo quiero que sepas que desalojar a ti de la casa fue la más que he tomado. La carta continuaba. Estoy convencido a mí mismo de que la asistida sería ser mejor para ti, más seguro y más adecuado para las personas tu edad. Te me lo dije a mí mismo que la venta de la casa era práctico financieramente, planificación que podría beneficiar a todo el mundo. Margaret hizo una pausa en su lectura, mirando a Harold con ojos que retenían tanto dolor y esperanza. Habían pasado meses preguntándose si sus hijos entendían la magnitud de lo ellos hecho. Y las palabras de David, palabras sugirieron conciencia que trajo poco consuelo, pero ofrecía la posibilidad de diálogo. Pero leer sobre lo que has lograste en Cedar Falls, ver fotografías de la casa que he construido juntos, entendiendo lo mucho la comunidad valora tus contribuciones, me di cuenta que yo estaba equivocado en todo que importa más. La carta fue sobre a describir el crecimiento de David creciente, reconocimiento de que su expulsión de desahucio había basado en suposiciones sobre envejecimiento y capacidad, que el último año había demostrado completamente falso. Él había contactado Cedar Falls, ha mencionado en el artículo del periódico, incluido Tom Bradley y la señora Patterson, buscando de comprender cómo sus padres habían transformado de cargas que requerían gestión en los líderes proporcionar servicios esenciales. La señora Patterson me dijo que mamá la salvó su vida. Escribió David. Escribió. Tom Bradley dijo, la es una obra de arte, es la mejor que ha visto en 40 años de negocio. Sarah Mitchell dijo, te has convertido en la familia que ella nunca tuvo y que te reconstruir esa cabaña restaurada su fe en la posibilidad de nuevos comienzos. La voz de Margaret Voss se mientras ella leía a el intento de su hijo, intento de puente, la brecha sus acciones habían creado. Harold se encontró que recordando a David como un joven niño, ansioso en ayudar en proyectos de carpintería y orgulloso de sus habilidades de sus padres, habilidades y dedicación. Ese niño había crecido hasta convertirse en un hombre que toma decisiones basadas en sabiduría convencional, sabiduría en lugar de que él. Pero la carta sugirió él estaba empezando a cuestionar los supuestos que había guiado sus decisiones. Yo sé que las disculpas no pueden deshacer el dolor que he causado. La carta continuaba. Yo sé que la confianza una vez romperse debe ser reconstruida lentamente mediante acciones más que palabras. Pero yo quiero que sepas que Karen y yo, y ambas de tus nietos, querrían mucho les la oportunidad de visitar Cedar Falls y ver lo que has logrado. Margaret estableció la carta con cuidado. Sus manos temblando de emoción, ella no podía identificar. Después de meses de silencio, David se prorrogando una invitación a la reconciliación que reconocía tanto el daño que él había causado y su reconocimiento de su éxito. A pesar de su interferencia, él quiere atraer los nietos, dijo Margaret, dijo en voz baja. Harold caminó hacia la ventana que daba hacia sobre su jardín, donde crecen verduras brotaban a través tierra que habían enriquecido con compost de sus propios restos de cocina. La simetría no se perdida en él. Crear vida y alimento a partir de los residuos y el abandono se había convertido la patrón de su existencia en Cedar Falls. ¿Qué haces? ¿Quieres hacer, Maggie? Margaret se unió él en la ventana, observando a Belle investigar algo interesante entre los tomates. Me quiero recordar que el perdón no es olvidar lo que pasó. Se
Se trata de elegir qué tipo de personas queremos que estar adelante. Adelante, Harold asintió, entendiendo que su esposa sabiduría le los guiara a través de esta decisión, mientras lo había guiado a través de todo lo demás. La carta de su hijo no pudo deshacer los meses de penurias e incertidumbre que tuvieron que sufrido, pero lo ofrecía algo que no ha atrevido a esperar. La posibilidad de que su familia podría ser reconstruida en una fundación de respeto más que supuesta. Los planos se extendieron por el banco de trabajo de Harold. Mesa de trabajo estaban dibujados en papel con la precisión de alguien que comprendía que pequeñas casas requerían una planificación para maximizar tanto función y confort. Cada línea representaba meses de reflexión sobre cómo las personas mayores podrían vivir con dignidad cuando viviendas tradicionales se había vuelto inasequible, y cómo las comunidades podrían apoyar a los residentes que aportaban habilidades y sabiduría más que carga y gasto. Harold había estado trabajando en los planes para 3 semanas, que incluyen las lecciones aprendidas de su propia experiencia, transformando los choza-choza en un hogar-hogar. Las casas de campo serían ser más grandes que su vivienda. 800 pies cuadrados en lugar de 600, pero diseñados con los mismos principios de eficiencia y accesibilidad que había guiado su renovación. La clave es diseño universal, dijo, al revisar últimos dibujos mientras Bell supervisaba desde su lugar junto a el banco de trabajo. Todo accesible desde el principio, así que la gente no tener que modificar sus viviendas cuando su movilidad cambia. Los planes reflejaban la experiencia con pacientes se habían obstáculos para la vida independiente. Las puertas Lolo para sillas de ruedas, baños diseñados para barras de apoyo y asientos de ducha, cocinas con mesas de alturas que acomodaban personas de diferentes capacidades. Cada característica añadida a la construcción, costes, pero eliminado la necesidad de costoso. Reacondicionamiento más adelante, Harold había calculado los costes y tiempo de construcción, tiempo basados en los precios de Tom Bradley's ferretería. 6 casas de campo podrían construidas por aproximadamente lo que Blackstone Development había planeado gastar en un único alquiler de vacaciones alquiler. Y ellos servir personas que necesitaban vivienda, en lugar de que turistas que buscan auténticas experiencias rurales. La tierra para el proyecto había donado por Cedar Falls, un pseudo parcela de 10 acres, parcela detrás de la escuela que había designada para desarrollo, pero nunca atrajo empresas. El ayuntamiento había votado por unanimidad a recalificar la propiedad para personas mayores vivienda, reconociendo que Harold y el éxito de Margaret había demostrado el valor de apoyar a los, más que presionarlos hacia cuidados centros de atención. Sarah había estado fundamental en la organización del apoyo de la comunidad apoyo para el proyecto, coordinando con iglesias locales, servicio, organizaciones de servicio y empresas para proporcionar materiales, mano de obra y financieras. Su entusiasmo por las casas de campo se reflejaba tanto su lealtad a Harold y Margaret y su reconocimiento de que muchos ancianos residentes se enfrentaban problemas de vivienda, problemas similares a los su hermano James se había enfrentado décadas antes. Esto podría ser un modelo para otras comunidades. Sarah le dijo a Walter Morrison, durante una de sus visitas a revisar el legal estructura, lugares donde los costes han superado los ingresos fijos, pero donde personas mayores residentes podrían contribuir a la economía económico y social. Walter había acordado en ocuparse los trabajo pro bono, estableciendo una sociedad que podría aceptar donaciones deducibles de impuestos mientras mantener el control sobre el desarrollo del Bannon. El papeleo era complejo, pero la experiencia de Walter, experiencia con propiedades rurales en Poem y su compromiso de proteger
a los que ha asumido el defensor para navegar los requisitos normativos. La planes de construcción llamados para construir 2 casas de campo inicialmente con unidades adicionales. Unidades añadidas a medida que financiación y demanda justificaron la expansión. Harold supervisar la construcción, la formación a los voluntarios en técnicas básicas carpintería, mientras garantizando los estándares de calidad, estándares que reflejaban su experiencia profesional. Margaret se encargaría de coordinar atención para los residentes, trabajadores con el Condado Departamento de Salud, para proporcionar atención preventiva, atención y enfermedades crónicas, gestión de enfermedades crónicas. Bell se había convertido el proyecto mascota no oficial, apareciendo en fotografías que documentaban la planificación, proceso y acompañamiento Harold y Margaret a reuniones en las donde se presentaron informes de informes a posibles donantes y colaboradores. Su presencia parecía tranquilizar a la gente que las casas rurales serían casas más que instituciones, lugares donde los residentes podrían mantener la independencia y dignidad que Bell representaba. El primeras casas de campo fundación habían concretadas el semana anterior con hormigón donado por una empresa en el condado sede cuyo propietario había leído sobre Harold y Margaret historia y querían contribuir a su expansión de misión. Harold había supervisado a los pobres con la atención a los que caracterizó todas sus obras, sabiendo que los fundamentos eran esenciales para estructuras destinadas para dar cobijo a personas durante décadas de clima de Michigan, temperatura máxima local, escuela secundaria local. Estudiantes de secundaria, se ofrecieron como voluntarios para ayudar en construcción como parte de una formación que enseñaba construcción tradicional, construcción al tiempo que contribuyendo a bienestar. Harold trabajó con su instructor para desarrollar currículo que combina la carpintería práctica, carpintería con lecciones sobre accesibilidad de la vivienda. Accesibilidad y la importancia de apoyo a los tonos. Margaret mantener detallados registros de las ALM, donaciones recibidas y gastos en que se incurrió, creación de documentación que respaldaría solicitudes de subvenciones y demostraría responsabilidad entre los donantes. Su experiencia en enfermería le enseñaron a la importancia de llevar un registro sistemático, el mantenimiento de registros en cualquier empresa que implique confianza y comunitario. Los planos de Harold Banco de Trabajo representado más que vivienda para los CAN. Ellos encarnaban una visión de comunidades que valoran la sabiduría y experiencia por encima de la juventud y productividad, que reconocido vivienda como un derecho humano más que una mercancía para especulación, y que entendido como mucho los residentes podrían contribuir cuando se les dan oportunidades para compartir sus habilidades y conocimientos, en lugar de que ser almacenado como problemas que requieren gestión. Las fotografías sat en un lugar de honor en la repisa de la chimenea de Margaret, acurrucada entre el bastón tallado de James y el bastón de bronce de Harold Estrellas de Bronce, como un puente que conecta las luchas con la satisfacción. Esto mostró 7 personas dispuestas enfrente de la casa de campo en un otoño otoñal. Harold y Margaret en el centro. Sarah al lado de ellos con su brazo alrededor de los hombros de Margaret. Walter Morrison de visita de Florida. Tom Bradley y la señora Patterson en representación de la comunidad que había acogido. Y Bella sentada orgullosa en los pies de Harold Peace, con la expresión de un perro que sabía que estaba exactamente donde debía estar. Detrás de un perro que sabía que estaba exactamente donde debía estar. Detrás de ellos, la cabaña resplandecía bajo la luz del sol de la tarde. Sus paredes blancas y sus molduras verdes eran testimonio de lo que el amor y la determinación podían lograr cuando se les daba la oportunidad de florecer. El pequeño jardín que se veía al fondo mostraba las verduras que les permitirían pasar el invierno, y las pulcras pilas de leña junto al porche delantero prometían calor durante los fríos meses que se avecinaban. La fotografía la había tomado David durante su primera visita a Cedar Falls.
3 meses después de que su carta de disculpa abriera la puerta a una cuidadosa reconciliación, sus hijos, los nietos de Harold y Margaret, habían pasado un fin de semana aprendiendo a cortar leña bajo la paciente instrucción de Harold y ayudando a Margaret a cosechar verduras del jardín que se había convertido en un tesoro del vecindario. Ahora entiendo lo que estabas construyendo aquí, había dicho David mientras preparaba la cámara. Para esa última foto de grupo, no es solo una casa, es la prueba de que la familia puede adoptar muchas formas y de que las personas que deciden quererte son a veces más leales que las que comparten tu sangre. La reconciliación con David y su familia había avanzado lentamente, basada en el reconocimiento de los errores del pasado en lugar de intentar fingir que no habían ocurrido. Harold y Margaret habían establecido límites que protegían su independencia, al tiempo que dejaban espacio para que sus hijos y nietos demostraran su crecimiento y comprensión a través de acciones en lugar de palabras. Sarah se había convertido en la hija que se merecían, pasando casi todas las tardes a tomar café y charlar, aportando verduras de su huerto y proporcionando ese tipo de compañía diaria que hacía que envejecer fuera un privilegio en lugar de una carga. Su casita de al lado estaba a punto de terminarse, construida con el mismo cuidado y atención al detalle que caracterizaba todo el trabajo de Harold. Los primeros residentes se habían mudado a las asequibles casitas para personas mayores el mes anterior. Un profesor jubilado cuya pensión no cubría los crecientes costes de su apartamento y un veterano cuyos beneficios por discapacidad no alcanzaban para pagar una vivienda a precio de mercado. Ambos habían aportado habilidades que fortalecían la comunidad. El profesor había comenzado a dar clases particulares a los niños de la zona y el veterano había puesto en marcha un pequeño servicio de reparación de motores que prestaba servicio a los agricultores de todo el condado. Belle había envejecido con elegancia durante su año y medio en Cedar Falls. Su pelaje dorado era ahora más plateado que dorado, pero su entusiasmo por las rutinas diarias no había cambiado. Saludaba cada mañana con optimismo, moviendo la cola, supervisaba los proyectos de mejora de Harold con interés profesional y reconfortaba a los pacientes de Margaret con la compasión intuitiva que la había convertido en una perra de terapia no oficial. La casa de campo que los rodeaba se había convertido exactamente en lo que Harold y Margaret habían imaginado durante aquellas primeras noches desesperadas en las que dormían en el suelo de madera. Cada habitación reflejaba tanto funcionalidad como belleza, construida con materiales elegidos por su durabilidad y dispuestos para ofrecer la máxima comodidad. La cocina donde Margaret preparaba comidas para los vecinos que necesitaban ayuda adicional. La sala de estar donde Harold enseñaba carpintería a jóvenes deseosos de aprender oficios tradicionales. El dormitorio donde dormían plácidamente cada noche, seguros de que se habían ganado su lugar en esta comunidad gracias a su contribución y no a la caridad. Al caer la tarde sobre Cedar Falls, Harold y Margaret se sentaban en el porche de su casa y contemplaban cómo la puesta de sol pintaba el cielo de tonos dorados y púrpuras. La vista incluía las paredes en construcción de la casa de Sarah, las viviendas para personas mayores ya terminadas, donde sus vecinos vivían con dignidad y un propósito, y el pequeño taller donde Harold pasaba los días creando muebles que durarían más que las personas que los usaban. ¿Echas de menos alguna vez la vida antigua?, preguntó Margaret, inspirada por una carta de uno de sus antiguos vecinos que les había escrito para decirles que la casa de Elm Street se había vendido de nuevo, esta vez a jóvenes profesionales que se desplazaban a la ciudad para trabajar. Harold reflexionó sobre la pregunta mientras observaba a Belle investigar algo interesante en el jardín que habían construido juntos. Echo de menos la ilusión de que otra persona se encargaba de cuidarnos, dijo finalmente. Pero no echo de menos la impotencia que acompañaba a esa ilusión. Margaret asintió, comprendiendo que su viaje desde el abandono hasta la pertenencia les había enseñado lecciones sobre la dignidad y la autoestima que no se podían aprender de otra manera. Habían descubierto que el hogar era algo que se creaba a través del amor y el trabajo, que la familia incluía a todos los que decidían estar a tu lado en los momentos difíciles, y que la edad traía consigo sabiduría y capacidad, en lugar de un inevitable declive.
La fotografía sobre la repisa de la chimenea captaba más que un momento en el tiempo. Documentaba la transformación de dos personas que habían sido descartadas como una carga en líderes comunitarios que demostraron que todas las personas merecen la oportunidad de aportar sus dones al mundo que las rodea.